Así firmé más de 100 hipotecas en 2025. Pues si no me conoces, mi nombre es Antonio Domenech, soy broker hipotecario desde hace ya casi 6 años y en este vídeo te voy a contar cómo he podido conseguir en un año entero firmar más de 100 hipotecas durante el año pasado y ayudar a tantísimos clientes a conseguir la hipoteca que deseaban, bien sea para conseguir su primera vivienda, su hogar, o bien para reunificar deudas, incluso también para muchos de mis clientes conseguir esa segunda, tercera o cuarta hipoteca que le permitiera incrementar y crecer en su patrimonio. Y no vengo a hablarte de suerte, vengo a hablarte de estrategia, de visión y de propósito y de cómo empecé yo y cuál ha sido el paso a paso para poder masterizar esta profesión y, como digo, poder firmar en un año entero más de 100 hipotecas. Cuando yo empecé con esto, empecé a finales de 2019 y a inicios de 2020, cuando yo ya estaba empezando a formarme como broker hipotecario, vino lo que todos conocemos como la pandemia. Durante ese periodo, en lugar de tirar la toalla y dejarlo todo parado, pues aposté más por mí y fue cuando empecé a formarme a través, ya lo sabéis, de los cursos LCCI, que es donde todo el mundo se puede formar como asesor de intermediario en crédito inmobiliario y que luego ya te permite ejercer esa profesión si tú posteriormente pues te das de alta en el Banco de España y tienes tu seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Pero como veis, no hace falta ninguna titulación superior, ni ningún máster, ni ninguna carrera universitaria, aunque evidentemente yo tengo tanto carrera universitaria como máster, pero es indiferente que lo tengas o no. Entonces, como te digo, en 2022 empecé a querer formarme como broker hipotecario. Y para que os deis cuenta, una de las cosas que a mí me pasó es que en plena pandemia, en la empresa donde yo estaba trabajando como director de zona en una empresa aseguradora, decidieron unilateralmente a mí y a algunos compañeros más reducirnos 500 euros la retribución mercantil fija. Entonces en ese momento yo me vi un poco con la amenaza de que en cualquier momento puede pasar alguna cosa como fue la de la pandemia y en la amenaza de depender de que alguien decidiera cuál era mi valor, cuál era mi sueldo y que justamente empecé a formarme como broker hipotecario, yo lo percibí todo como una señal y encendió más aún la llama que yo tenía de querer emprender en algo, de querer formarme en algo, el no saber el qué. Y cuando empecé a conocer el mundo del broker hipotecario, supe en el primer momento que esa profesión iba a ser mi profesión, mi estilo de vida del futuro. Así que chicos, durante este año 2020, que ya os he contado este inicio, cómo iba formándome como broker hipotecario y todo lo que pasó cuando ya se terminó la pandemia, por así decirlo, y podemos ir un poquito más a la calle, yo empecé ya a visitar los primeros bancos donde yo ya me presentaba como ese broker hipotecario que tenía muchísimas operaciones y que ya colaboraba con otros bancos, y estos bancos, al ver que yo me presentaba como una persona que ya tenía los resultados, decidieron muchos de ellos empezar a trabajar conmigo. Entonces yo ya empezaba a crearme mi propia red de bancos, mi propia red de contactos. Paralelamente hacía lo mismo con inmobiliarias, porque muchos clientes antes de buscar una hipoteca van primero a la vivienda. Entonces yo lo entendía así. Me presentaba a las inmobiliarias como ese broker hipotecario que ya trabaja con otras inmobiliarias, que trabaja con todos los bancos o con muchos bancos y que ya tiene muchísimos clientes. Aunque evidentemente esto no era tan así, porque yo apenas acababa de comenzar, sabía cuál era mi misión, sabía cómo lo tenía que hacer y estaba empezando a hacerlo. Y un consejo que yo siempre digo es que no esperes a ir a los bancos, no esperes a ir a las inmobiliarias cuando tengas muchísimos clientes y muchísimas operaciones, porque esto quizá se va a demorar muchísimo y si esperas a tenerlo para serlo, va a ser al revés. Tienes que serlo primero para luego tenerlo. Esto siempre estoy cansado de decirlo, así que no tengas miedo, no sientas el síndrome del impostor, toma acción y preséntate en los bancos y las inmobiliarias para presentarte como ese broker profesional que ya tiene muchísimas operaciones. Una vez pude crecer mi red de contactos con bancos y evidentemente con inmobiliarias que me facilitaban a mis clientes, paralelamente también yo empecé a gestionar las primeras operaciones. ¿De dónde venían estas primeras operaciones, Antonio? Pues bueno, yo empecé a decirle a todo mi entorno,
a todos mis conocidos, a todos mis compañeros de trabajo y evidentemente a todas esas inmobiliarias que yo ya había hablado con ellos, que yo me dedicaba a ser broker hipotecario. Y al final, cuando tú vas diciendo que eres broker hipotecario, pues siempre hay un amigo, un conocido, un familiar que bien le puedes echar un cable o que conoce a alguien que quizás tú le puedas echar un cable y te referencie. Y fue así como empecé a hacer poco a poco pues esa hipoteca al mes, esas 2 operaciones llevadas conjuntamente al mes, 3, 4, poco a poco las ibas escalando y al final el banco veía que tú le llevabas operaciones, las inmobiliarias empezaban a llevarte clientes que tú empezabas a gestionar esas primeras hipotecas y también esos primeros clientes que tú tenías que empezabas también a hacer estas primeras hipotecas. Así que estuve los primeros años 2020, 2021, 2022 y casi 2023 compaginándolo con mi trabajo. ¿Qué ocurría? Que cada vez yo tenía más operaciones hipotecarias y tenía que dedicarle mucho más tiempo. ¿De dónde sacaba el tiempo? Antonio, ¿de dónde sacabas el tiempo para poder hacerlo? Pues de buena mañana, antes de empezar mi trabajo, en los ratos libres, en mis descansos, a la hora de la comida, cuando terminaba mi jornada laboral, por la noche. Había noches que prácticamente estaba en vela o me dormía súper tarde porque sabía que esto estaba construyendo algo muy sólido y yo sabía que a futuro, repito, esto iba a ser mi trabajo, esto iba a ser mi profesión y sabía que nunca podía parar o podía quitar el pie del acelerador. ¿Y cómo pude yo en todos estos años, en todo este tiempo, masterizar esta habilidad, convertirla en una profesión súper demandada y que los clientes quieran que yo sea su broker hipotecario y les ayude a conseguir sus hipotecas? Porque desde inicios, desde principios de 2019, 2020, cuando yo empezaba a contactar con estos bancos y ellos me decían qué requisitos o qué condiciones podían ofrecer a sus clientes y qué requisitos solicitaban a sus clientes y qué tipo de operaciones hacían, yo todo eso me lo apuntaba, me lo anotaba y lo memorizaba. Y también cuando yo tenía la operación de un cliente y le hacía esa toma de datos y enviaba el expediente a los bancos, yo ya ahí tomaba notas y me fijaba mucho en qué tipo de operaciones ciertos bancos decían que sí y qué operaciones ciertos bancos decían que no y por qué. Y cada feedback que a mí me daban, cada respuesta positiva, cada respuesta negativa, yo me la apuntaba y lo aprendía, lo memorizaba y llegué a masterizarlo. Y de hecho, yo ahora mismo, al masterizar esta profesión, cada vez que yo hablo con un cliente, solamente con hacerle la llamada, la toma de datos, ya sé prácticamente en mi mente a qué banco o bancos tiene que ir esta operación. Entonces, al final, cuando tú te masterizas en esto, cuando tienes una estrategia, cuando sabes a qué banco enviar a cada cliente, esto lo que va a hacer es que te diferencies del resto de brokers hipotecarios que coge la operación del cliente y la envía a los bancos que no se debe de enviar o a los bancos que no sabe si le van a dar el ok y además que tampoco prepara el expediente como lo quiere este banco o bancos en concreto. En este punto, chicos, en este punto del vídeo os voy a contar, o creo que es el punto más importante de este vídeo, y es cómo yo pude ofrecer un servicio personalizado y esto me permitió, gracias a las redes sociales, poder escalarlo a un nivel que nunca antes hubiera podido imaginar. Y cuando hablamos de servicio personalizado, hablamos de que el cliente lo que quiere en ese momento es que tú le acompañes desde el momento cero hasta el momento final cuando el cliente firma su hipoteca. Y da igual que pasen un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, incluso, ¿por qué no?, un año, hasta que el cliente puede firmar la hipoteca, que sabe que siempre va a contar con el apoyo de un profesional, que en este caso eres tú, como broker hipotecario, que sabes todo sobre esta persona en cuanto a su situación personal, laboral, económica, financiera y de endeudamiento, y que deposita toda su confianza en ti para que tú le hagas para que le ayudes a conseguir su hipoteca. Y eso es algo que el cliente, creerme, que valora muchísimo, y también el que pueda atenderle 24/7, que te pueda preguntar cualquier duda, que te pueda llamar en cualquier momento, que te pueda enviar un correo, un WhatsApp, una llamada, un audio en cualquier día de la semana, a la hora que sea, que sabe que tú siempre vas a estar detrás respondiéndole. Con el tiempo también, este conocimiento que tenía, esta masterización y este servicio 1 a 1 que ofrecía a mis clientes, ya me llevaron a unos resultados donde yo estaba firmando al mes 3, 4, 5 operaciones y estaba ganando pues 3 veces más que lo que estaba ganando en mi actual empleo. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión
que es algo que tenía que haber hecho antes de, oye Antonio, si yo dejo mi empleo, esas 8 horas mínimo que yo dedico al día a mi trabajo, a mi empleo, si yo lo dedicara a poder ofrecer este servicio a más clientes, a poder colaborar con más inmobiliarias, ¿acaso no tendría mejores resultados? Y en lugar de estar firmando 3-4 hipotecas al mes, puede estar firmando 7 u 8 hipotecas. Así que en ese momento, a pesar de que tenía una vinculación muy emocional a este trabajo, tenía compañeros conocidos, amigos, gente que yo considero padres adoptivos, por así decirlo, decidí dejar ese trabajo, mi antiguo empleo, y centrarme 100% a ser broker hipotecario y emprender esta aventura solamente y poner todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi energía, todo mi propósito, quemar barcos y centrarme 100% a ser broker hipotecario. Así que chicos, como consecuencia de esto, pude abarcar muchísimas más operaciones porque evidentemente tenía mucho más tiempo y tenía mucha más energía puesto en lo que era mi actual emprendimiento, mi actual negocio, trabajo, mi propósito, que era el de ser broker hipotecario. Y sí, así es chicos, nunca me canso de decirlo y así se lo repito a muchos de mis alumnos: cuando tú pones más foco, más energía, más tiempo y cuando lo apuestas todo, solo tienes un plan A, no tienes un plan B, evidentemente al abarcar más operaciones, pues el resultado es mucho mayor y en muy poco tiempo, prácticamente os diría que al mes siguiente, fue cuando empecé de pasar de 3, 4, 5 operaciones a tener un mínimo de 7, 8, incluso a veces 10 o más operaciones al mes. Otro de los puntos de inflexión que yo viví, esto ya estoy hablando a partir del año 2024, fue cuando, os lo acabo de comentar, cuando dejé mi empleo y me dediqué 100% a mi emprendimiento como broker hipotecario. Fue cuando empecé a trabajar o a mostrar en redes sociales quién era yo, quién lo que hacía, cuál era mi conocimiento y cómo yo podía ayudar a otras personas, además también de mostrarlo en mi día a día, en mis redes sociales, en Instagram y TikTok y también en YouTube, en antoniodg.broker, que si no me sigues te recomiendo encarecidamente que vayas a mis redes sociales y me sigas para que yo diariamente te pueda contar novedades de mercado hipotecario, así como de casos reales, casos de éxito y por supuesto que me conozcas en persona. Y chicos, esto fue algo, la escalabilidad en redes sociales fue algo brutal porque yo solamente empecé a documentar cuál era mi día a día, empecé a trasladar a las redes sociales qué es lo que yo hacía como broker hipotecario, cuál era mi conocimiento, mi experiencia y cómo yo podía ayudar a muchísimas personas, y la gente empezó a escribirme por redes sociales, empezó a seguirme. Y yo sabes que yo soy de Valencia y yo he firmado operaciones en Valencia, en la Comunidad Valenciana, pero gente más allá de la Comunidad Valenciana, de Madrid, Barcelona, Sevilla, de Toledo, del norte de España, empezaron a escribirme por redes sociales que querían que les ayudara con la atención de su hipoteca. Así que lo vi muy claro, chicos, las redes sociales me estaba diciendo que había muchísimas personas que necesitaban que yo les ayudara con mis servicios y con mi conocimiento de brokers hipotecarios. Así que decidí empezar a hacerlo y empecé también a colaborar con estos bancos que yo trabajaba en la Comunidad Valenciana. Empecé a trabajar con ellos también a nivel nacional y poder firmar más operaciones y ayudar a más personas a nivel nacional, tal y como gracias a las redes sociales pude hacerlo, el darme a conocer y que otras personas me conocieran, supieran lo que yo hacía, cómo lo hacía, y que evidentemente yo sé que esta gente venía de mi perfil, de YouTube, de Instagram, de TikTok, veían que era una persona de confianza, veían en mis destacadas que yo tenía otras firmas con otros clientes, subían lo que yo hacía, mi día a día, y al final pues vienen a un profesional que puede, a una persona normal, que puede ser cualquiera de vosotros, a una persona súper transparente que mostraba lo que hacía, quién era y cuáles eran sus valores y su ética de trabajo, cuáles eran sus resultados, como así lo mostraban. Esto generaba muchísima confianza y la gente optaba por escribirme y, como os he dicho antes, que fuera yo ese broker hipotecario que les ayudara a conseguir su hipoteca. Y esto me permitió a mayor nivel, evidentemente, escalar mi negocio, y donde yo antes estaba firmando pues entre 7 y 10 operaciones al mes, pero estaba gestionando 15, 20 operaciones al mes, me permitió en muy poco tiempo a gestionar conjuntamente más de 30, incluso había meses que 50 operaciones al mes. Como consecuencia también de las redes sociales, chicos, ya os he contado que muchos clientes solicitaban que yo fuera el broker hipotecario que les ayudara a tramitar su hipoteca. Había muchísima gente
que desconocía esta profesión, desconocía este sector, o que algunos de ellos empezaban a dar sus primeros pinitos como broker hipotecario o eran agentes inmobiliarios y decían, oye, pues en lugar de colaborar con un broker hipotecario, ¿por qué no me convierto yo en un broker hipotecario? Así que empezaron muchos de ellos a preguntarme en redes sociales la típica pregunta. Oye, Antonio, ¿tú das formación? ¿Tienes algún curso de formación? ¿Das mentoría? ¿Cuáles son tus servicios como mentor? Y todo esto, junto con que yo ya estaba pensando en me gustaría formar a otras personas para que pudieran ayudarme a abarcar a tantos clientes que yo, por desgracia, no puedo llegar a todos, decidí sacar en septiembre de 2024 la Academia de Brokers Hipotecarios, donde empezamos en 2024, como digo, 10-12 personas, terminamos el año 2024 y empezamos el año 2025 en un grupo de 20 personas aproximadamente, y hemos cerrado el año pasado, 2025. Hoy estamos a 8 de enero de 2026, cerramos el 2025, como os he dicho antes, firmando más de 100 hipotecas, yo como broker hipotecario, pero en la Academia de Brokers Hipotecarios llegamos a ser, en el último mes de diciembre, más de 80 alumnos. Y todo esto fue gracias a mi conocimiento, a mi forma de actuar, a mi ética, a mi trabajo y por supuesto al crecimiento que me permitieron las redes sociales. Una de las grandes características que a mí me pueden diferenciar del resto de brokers hipotecarios, además de trabajar en redes sociales a nivel nacional, como ya os he dicho muchas veces, es que al estar de alta en el Banco de España, esto a mí me permite trabajar con más de 30 bancos a nivel nacional. Y esto, aunque quizás a muchos de vosotros os parezca una tontería, no lo es, porque a mí me permite tener todas estas opciones para cualquier tipo de cliente que me entre a nivel nacional, poder ofrecerle la mejor hipoteca que se adapte a sus circunstancias y por tanto aumentar la posibilidad de ese cliente para que le podamos sacar la hipoteca. Y esto es algo que yo tengo que decir de nuevo cada vez que me grabo un vídeo. Esto a mí como broker hipotecario, al igual que a muchos de mis alumnos, nos diferencia de los típicos gurús financieros, de los típicos brokers de AliExpress, que yo siempre os llamo cariñosamente, que solamente trabajáis con 1, 2 o 3 bancos, que son de los bancos donde vosotros sois agentes de ese banco, o donde vosotros pues tenéis el acuerdo o el chanchullito, por así decirlo, con estas 2 o 3 entidades que conocéis al director, conocéis al gestor. Pero chicos, os tengo que decir una cosa mirando a cámara, y espero que esto no os duela, sino que os sirva de impulso para que podáis hacer las cosas como verdaderamente se tienen que hacer. Vosotros sois brokers del Express, no os podéis considerar brokers hipotecarios. Para ser un broker hipotecario tenéis que estar dados de alta en el Banco de España, poder trabajar con todos los bancos, cobrar vuestra factura sin IVA y evidentemente poder ofrecer a vuestros clientes todas las opciones posibles que nos permite el mercado bancario, el sector hipotecario. Y yo, chicos, sé que os estáis pensando, ostras, Antonio, con más de 30 bancos y ha firmado operaciones con estos 30 bancos o más. Pues chicos, sí, al final fijaros que de tantas operaciones que hemos podido hacer, prácticamente os diría que con todos los bancos hemos firmado al menos una operación, pero aquí sí que os tengo que decir que entra en juego, por lo menos en mi caso, la ley de Pareto. ¿Y esto qué significa? Pues que el 80% aproximadamente de mis operaciones se han firmado principalmente con el 20% de estos bancos con los que yo trabajo. Y os preguntaréis, ¿y esto por qué es, Antonio? ¿A qué se debe esto? Muy sencillo, os lo voy a explicar porque mi principal cliente, mi cliente objetivo, el cliente que a mí más me gusta trabajar, es esa persona, esa pareja, ese matrimonio, ese papá, mamá soltero, monoparental o familia numerosa que está buscando su primera hipoteca para poder comprar su vivienda habitual y hacer de eso su hogar. Así que como yo me he especializado en eso, yo sé cuáles son los bancos que le pueden dar al cliente el ok para esta hipoteca. Y además, normalmente, este tipo de cliente que acude a mí es el típico cliente que necesita al menos el 90, 95, muchísimas veces el 100% y, por qué no, a veces el 100% más gastos o el 100% más reforma. Y como os he dicho antes, chicos, en septiembre de 2024 nació la Academia de Brokers Hipotecarios y eso fue... como os he dicho, porque mucha gente me preguntaba a través de redes sociales si yo formaba, si tenía algún curso, alguna mentoría, alguna formación. Llegué a ese punto porque a través de las redes sociales mucha gente me preguntaba si yo daba formación a otros brokers hipotecarios, si tenía algún curso, alguna mentoría, algún programa de brokers hipotecarios.
Y en ese preciso momento, junto con la gran demanda de clientes a nivel nacional que necesitaban mis servicios como broker hipotecarios, me hizo pensar, oye Antonio, si tú formas a otros brokers, estos brokers, en lugar de ser tu competencia, no los mires competencia, míralos como personas que pueden ayudar a otras personas que tú no vas a poder ayudar, porque el tiempo al final es limitado, a poder ofrecer sus servicios como broker hipotecario. Podemos ayudar a más personas y esto al final lo que va a hacer es que la profesión, la figura de broker hipotecario sea más conocida, sea más reconocida, aumente el prestigio, aumente el valor y por consecuencia pues tú te puedas convertir en el primer mentor de brokers hipotecarios del país, que yo sé que eso es algo que Dios puso en mi mente, Dios puso en mi camino para que yo empezara a trabajar como broker hipotecario, empezara también a documentar las redes sociales y hizo que muchas personas me preguntaran por mi formación. Y como os he dicho antes, chicos, actualmente en la Academia de Brokers Hipotecarios somos más de 80 alumnos y hemos hecho ya 2 eventos Mastermind. La semana que viene tenemos el tercer evento Mastermind. Muchísimos de mis alumnos ya están viviendo esta profesión y generando más de 5 cifras al mes. Y si te quieres formar como broker hipotecario, te voy a dejar aquí en el link de la descripción el acceso a mi página web, a mi formación, para que entres ya dentro del programa broker hipotecario y también, ¿por qué no?, el acceso a mis redes sociales, antonioG.broker, para que sigas, para que me conozcas y si quieres, pues me mandas un mensaje directo, oye Antonio, quiero formarme contigo como broker hipotecario y te daré toda la información que necesites. Y chicos, para terminar este vídeo, comentaros que todo esto no ha sido ni magia ni suerte, para nada, ha sido el conocer una profesión, el masterizarla, el controlar cada paso a paso, el conocerlo todo al detalle, evidentemente poner mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que esto se ha convertido en mi propósito. Haz que esto o a lo que te dediques sea tu propósito, tu visión, toma acción, no lo hagas por el resultado, no lo hagas por tener un dinero rápido, hazlo porque esto verdaderamente, el ayudar a otras personas, sea tu pasión, tu profesión, tu meta en la vida. Yo, como he dicho antes, sé que Dios puso esto en mi mente para poder dedicarme a esto, que esto haya sido mi pasión, mi propósito, el poder enseñar también a otras personas. Y si tú verdaderamente también quieres cambiar tu vida, quieres formarte como broker hipotecario, quieres hacer de eso tu propósito, o simplemente estás buscando una hipoteca, no sabes por dónde empezar y quieres que sea yo, el broker hipotecario, que te ayude a cumplir tus sueños, el que te ayude a conseguir tu hipoteca, como digo, aquí en la descripción del vídeo también tienes un acceso a mi página web, al apartado de contactar, directamente viene a mi WhatsApp para ponerme en contacto contigo. También tienes el formulario que te dejo aquí el link en la descripción para que tus datos y lo que necesites también me llegue a mí, a mi correo, para que yo personalmente pueda atenderte. Y si no, pues tienes también el acceso a mis redes sociales para que me mandes un mensaje directo y pueda ayudarte yo en tu hipoteca. Y si no, pues también puedes dejar aquí un comentario en el vídeo. Oye Antonio, necesito que me ayudes. Oye Antonio, quiero formarme contigo. Antonio, tengo hipoteca y no sé si sería viable o no cambiármela de banco. Así que chicos, aprovecho esto para cerrar este vídeo. Espero que os haya gustado, espero haber podido daros fe. Espero que os sirva de ejemplo para que vosotros también, como brokers hipotecarios, tengáis en vuestra mente cerrar un año, sea cual sea, y poder firmar más de 100 hipotecas al mes. Espero que me dejes en comentario qué os ha parecido este vídeo, que pongáis en qué situación estáis, si ya sois broker, si no sois broker, si os gustaría empezar, si ya tenéis una hipoteca, si la firmasteis hace poco. Dejadmelo en comentarios, me gusta conoceros, chicos, a cada uno de vosotros. Evidentemente, os voy a pedir encarecidamente que le des like, me ayuda muchísimo, que compartáis este vídeo con alguien que ya esté empezando como broker hipotecario, que esté buscando su hipoteca. Si no estás suscrito al canal, que te suscribas, que me sigas en mis redes sociales en antonioG.broker. Y lo digo, si te quieres formar como broker hipotecario o quieres que te ayude a buscar tu hipoteca, aquí en la descripción del vídeo vas a tener toda la información. Así que chicos, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Repito de nuevo que le des like, os suscribáis. Nos vemos en otro vídeo. Chao.